Hola mi gente bonita, ¿cómo se encuentran? Me da una alegría enorme que me acompañen una vez más. Mi nombre es Elena Soto, ya cuento con 70 años y soy de aquí, de Morelia, Michoacán. Antes de que le entremos de lleno a mi relato, les pido de corazón que se tomen un segundito para regalarme un me gusta en este video, que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Y me encantaría que me dejaran en los comentarios desde qué rinconcito del mundo me están viendo, porque sé que hemos formado una familia bien grande y unida por todos lados. Miren, queridos míos, hay tragos en la vida que una jamás se imagina que le va a tocar pasar. Son de esas historias que, cuando las cuentas, la gente se queda muda, como si no encontraran las palabras para decir algo. Y es que hay verdades tan crudas, tan difíciles de digerir, que hasta a una misma le cuesta trabajo aceptar que de verdad las vivió. Yo, por muchísimos años, una cantidad de años que ni quiero contar, dormí con un cuchillo de cocina debajo de mi almohada. ¿Pueden imaginárselo? Una señora ya entrada en años, acostada en su propia cama, en el calor de su propio hogar, aferrada a un cuchillo porque sentía un pavor terrible de lo que su propio marido pudiera hacerle mientras dormía. Sé que se oye muy fuerte, muy de golpe, pero esa fue mi realidad por más tiempo del que mi memoria quisiera guardar. Y hoy, después de tanto caminar, después de haber encontrado por fin esa paz que tanto anhelaba, quiero abrirles mi corazón y contarles mi historia. No lo hago para que me tengan lástima, ni para buscar compasión, sino para que quede bien claro que nunca, pero nunca, es demasiado tarde para poner un alto, para decir, hasta aquí llegué. Nunca es tarde para defender lo que una es, para darse su lugar, para entender que nuestra vida vale más que cualquier miedo que nos paralice. Esta historia que les voy a platicar es tan real como el aire que respiro. Es parte de mi piel. Y aunque los años ya pasaron y han dejado sus huellas, todavía se me enchina el cuero al recordar esas noches en las que me metía a la cama sin saber si vería el sol del día siguiente. Pero, al mismo tiempo, se me infla el pecho de orgullo, porque al final de cuentas, esta viejita que les habla supo salir de ese hoyo. Y si yo pude, ustedes también pueden, mis amores. Así que pónganse cómodos, arrímense un cafecito, porque esta historia es larga, pero siento la necesidad de contársela de principio a fin, para que comprendan todo lo que pasé y cómo logré, por fin, liberarme de esa pesadilla que me robó tantos años de mi vida. Miren, para que puedan entender bien el enredo de mi vida, tengo que llevarlos muchos años, para atrás, a cuando yo era una chamaca aquí en Morelia. Nací por allá en 1954, en el seno de una familia muy humilde, de esas que viven al día, en una vecindad cerca del centro, por la colonia Vasco de Quiroga. Mi papá, que Dios lo tenga en su santa gloria, se llamaba Javier y se partía el lomo en la fábrica de conservas La Morelana. Mi mamá, Guadalupe, a quien todos le decíamos Lupe, se dedicaba a las labores del hogar y a cuidarnos a nosotros, que éramos 5 hermanos. Yo era la de en medio, con 2 hermanos mayores y 2 menores que me seguían los pasos. En aquellos tiempos, pues la vida era otro cantar, muy distinta a como es ahora. A las mujeres nos criaban con la idea de que nuestro destino era casarnos, tener hijos y atender al marido. En mi casa, mi papá era de ideas muy a la antigua, lo que hoy llamarían muy machista, pero así se pensaba en esa época. Mi mamá nos enseñó todo lo que una buena esposa debía saber: a echar las tortillas, a tener la casa reluciente, a remendar la ropa. Nunca nos puso una mano encima, eso sí, pero nos metió en la cabeza hasta el tuétano que el hombre era el pilar de la familia y que a nosotras nos tocaba obedecerlo y respetarlo sin chistar. Recuerdo como si fuera ayer las palabras de mi mamá. Mijas, una mujer casada debe aguantar vara por sus hijos y por su hogar. El matrimonio es para siempre, y hay que defenderlo con uñas y dientes. Esas frases se me quedaron tatuadas en el alma, como si fueran mandamientos sagrados que no
se podían romper por nada del mundo. También nos repetía que una mujer divorciada era una mujer fracasada, que la gente la señalaría con el dedo y que sus hijos cargarían con esa cruz toda la vida. Crecí con la firme creencia de que esas eran las reglas del juego de la vida, que el amor a veces tenía que doler, que el matrimonio era para soportar lo bueno y lo malo, y que una mujer decente jamás, bajo ninguna circunstancia, abandonaba a su esposo. Mi propia madre había aguantado carros y carretas con mi papá. Él le entraba duro a la bebida, especialmente los fines de semana, y cuando llegaba borracho era un huracán de gritos y pleitos. Nunca lo vi golpearla, pero sí la humillaba con palabras que cortaban más que un cuchillo. Terminé la secundaria a los 15 años, pero mi papá ya no me dejó seguir estudiando. Decía que era un dineral tirado a la basura, que las mujeres no necesitábamos tantos estudios si nuestro lugar estaba en la casa. En su lugar, me consiguió trabajo en una panadería de unos compadres suyos, el Trigo de Oro. Y fue ahí, entre el olor a pan recién horneado, donde conocí a Ricardo. Ricardo era el hermano menor del dueño de la panadería. Él tenía 24 años y yo apenas 17. Era un hombre alto, de piel morena, con unos ojos color miel que te atrapaban y una sonrisa que me desarmaba por completo. Trabajaba como hojalatero en un taller cercano y por las tardes caía a la panadería a echarle la mano a su hermano. Al principio era muy penoso, conmigo, apenas, y me saludaba de lejitos, pero poco a poco fuimos entablando conversación. Caí redondita, me enamoré hasta los huesos de él. Era tan atento, tan detallista. Me llevaba flores que cortaba de los jardines del acueducto. Me escribía cartas con una letra preciosa. Me compraba un ate de membrillo del mercado de dulces cuando le pagaban. Me esperaba a que saliera del trabajo y me acompañaba hasta mi casa, siempre muy propio, contándome sus sueños de poner su propio taller de hojalatería y pintura y darle una vida de reina a la mujer que se casara con él. Durante el año y medio que fuimos novios, Ricardo fue el hombre perfecto. Jamás me levantó la voz, nunca una mala cara, ni una falta de respeto. Era cariñoso, chambeador y muy devoto de la Virgen de Guadalupe. A mis papás les cayó de maravilla desde el primer día. Mi papá decía que era un buen muchacho, que se le veían las ganas de salir adelante y que a su lado no me iba a faltar nada. Mi mamá estaba que no cabía de la felicidad de que hubiera encontrado un buen partido tan joven. Nos casamos cuando yo tenía 19 años y él 26, en un febrero de 1973. Fue una boda muy bonita en el templo de San Agustín, con mariachi y toda la cosa. Yo era la mujer más feliz del mundo. Estaba llena de ilusiones. Sentía que mi vida de verdad estaba empezando en ese momento, que me esperaba una vida llena de dicha al lado de mi marido. Al principio, todo fue como un cuento. Ricardo rentó una casita chiquita pero muy acogedora en la colonia Vasco de Quiroga. Él trabajaba de sol a sol en el taller, y yo me dedicaba a tenerle su hogar como un lucero. Era muy detallista. Cada viernes llegaba con un ramito de flores. Me ayudaba con lo más pesado de la casa. Me presumía con todos sus amigos y su familia. Mi Elena es la mejor esposa, mejor, del mundo, decía siempre. Y yo me sentía la mujer más afortunada de todo Michoacán. Pero ya saben cómo es la vida, mis queridos. Cuando alguien te muestra una cara demasiado perfecta al principio, muchas veces es porque está escondiendo otra muy distinta. Los primeros 2 años de casados fueron de verdad muy bonitos. Ricardo era un hombre trabajador, muy cariñoso, y yo era inmensamente feliz cuidando nuestro nidito de amor y esperando con ansias la llegada de los hijos. Pero como el embarazo no llegaba, empecé a notar que él se ponía un poco inquieto, aunque nunca me decía nada, directamente. En aquellos tiempos no se hablaba de problemas de fertilidad como ahora. La gente simplemente daba por hecho que si no había hijos, la culpa era de la mujer. Por fin, quedé embarazada en 1975, cuando ya llevábamos 2 años de matrimonio. Ricardo se puso como loco de contento. Me
Trataba como si fuera de cristal. No me dejaba levantar ni una escoba. Me consentía en todo. Mi primera hija, Sofía, nació en enero de 1976. Fue la cosita más hermosa que me había pasado en la vida. Una bebita sana, preciosa, con los mismos ojos color miel de su papá. Ricardo estaba que no cabía de orgullo. La cargaba por horas, le hablaba, le cantaba canciones de cuna. Era un papá entregado y muy amoroso. 2 años después, en marzo de 1978, nació Mateo, y con él completamos la familia que tanto habíamos soñado. Ricardo por fin tenía a su varoncito, su heredero, como él le decía, y yo tenía a mis 2 tesoros. Pero fue precisamente después del nacimiento de Mateo cuando empecé a notar los primeros cambios en el carácter de mi esposo. Al principio, yo pensaba que era el puro cansancio, porque se mataba trabajando horas extra para que no nos faltara nada. Pero poco a poco, me fui dando cuenta de que había algo más oscuro que estaba creciendo dentro de él. Empezó con detallitos, cositas que yo misma justificaba en mi cabeza. Se molestaba si la casa no estaba impecable cuando él llegaba del taller. Se ponía de malas si la comida no estaba servida en la mesa exactamente a la hora que él esperaba. Si los niños lloraban mucho, soltaba un suspiro muy fuerte y se salía a caminar, como si fuera mi culpa que los bebés hicieran lo que hacen los bebés. La primera vez que me gritó fue cuando Mateo tendría como 6 meses. Había sido un día de locos. El bebé estuvo malito con diarrea y vómito. Sofía, por su parte, se puso muy demandante porque sentía que no le hacía caso. Y cuando Ricardo llegó, la casa era un campo de batalla, y yo no había tenido tiempo ni de empezar la cena. En lugar de preguntar qué pasaba o de ofrecerme ayuda, simplemente explotó. «¿Pero qué diablos? ¿Hiciste en todo el santo día?», me gritó, aventando su morral del trabajo al suelo. «La casa está hecha un chiquero y no hay ni un vaso de agua fresca. Yo me mato trabajando para que tú te la pases de holgazana». Me quedé fría, tiesa. Nunca lo había visto así. Traté de explicarle lo del niño. Enfermo, pero no me dejó ni terminar. Puros pretextos. Otras mujeres trabajan fuera, cuidan hijos y tienen la casa como un espejo, pero tú no puedes ni con 2 chamacos. Esa misma noche, ya que se le había bajado el coraje, vino a pedirme perdón. Me dijo que había tenido un día del cocol en el trabajo, que su jefe lo había regañado feo, que estaba hasta el cuello de deudas y estrés. Me abrazó, me besó, me juró que no volvería a pasar, y yo le creí. Le creí porque quería creerle, porque en mi cabeza eso era parte de la vida de casados. Mi mamá siempre decía que los hombres a veces necesitan desahogar sus frustraciones y que las mujeres teníamos que ser comprensivas. Pero esa primera explosión fue como abrir una puerta que, una vez abierta, ya nunca más se pudo cerrar. Los gritos se hicieron cada vez más comunes. Siempre había algo mal, que si la casa, que si la comida, que si los niños, que por qué yo ya no me arreglaba como antes, que había subido de peso, que parecía una vieja, que no lo respetaba lo suficiente. Empezó a llegar más y más tarde del trabajo, diciendo que tenía mucho jale, pero llegaba oliendo a tequila, y cuando yo me atrevía a preguntarle, se ponía furioso. «Ahora resulta que me vas a estar controlando, que no puedo ni echarme un trago con los compas después de matarme como un burro todo el día». Y yo me sentía culpable por haberle preguntado. Los fines de semana se le hizo costumbre irse con sus amigos y regresar ya de madrugada, completamente borracho y muy alterado. Despertaba a toda la familia con sus gritos, aventaba las cosas, decía unas groserías que me helaban la sangre. Yo trataba de calmarlo, de que no despertara a los niños, pero cada vez se ponía más violento. «Esta es mi casa, y aquí hago lo que se me pega la gana. Tú a mí no me vas a decir qué hacer». Una noche, cuando Mateo tendría como 1 año, llegó tan borracho que se tropezó con un carrito de madera que estaba en la sala y se fue de bruces. En lugar de simplemente levantarse,
Se enfureció tanto que agarró el carrito y lo estrelló contra la pared, haciéndolo pedazos. El estruendo despertó a los niños, que empezaron a llorar a todo pulmón. Cuando traté de calmarlo, me dio un empujón tan fuerte que me caí al suelo. «Por tu culpa me caí. ¿Por qué dejas los juguetes tirados?», me gritaba mientras yo estaba en el piso, tratando de entender qué estaba pasando. Los niños lloraban, yo estaba muerta de miedo, y él siguió gritando hasta que se le pasó la borrachera y se fue a dormir como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, actuó como si no recordara nada. Cuando le mencioné lo del carrito roto, me dijo que había sido un accidente, que él venía muy cansado y que yo debería tener más cuidado con el desorden. Otra vez, la culpa era mía. Y así fue como empezó todo, mis queridos, con cositas que yo justificaba, que normalizaba, que pensaba que eran las malas que una tenía que aguantar en el matrimonio. Mi mamá me había dicho que los hombres tienen su genio, que hay que tenerles paciencia, que con amor todo se compone. Pero lo que yo no sabía en ese entonces era que Ricardo apenas estaba empezando a mostrar su verdadera y terrible cara. Para cuando Mateo cumplió los 2 años, por allá de 1980, la situación en mi casa ya era un infierno, aunque yo seguía aferrada a no querer verlo, a no querer aceptarlo del todo. Los gritos de Ricardo ya eran el pan de cada día. Se enojaba por la cosa más insignificante, que si la sopa estaba muy caliente o muy fría, que si los niños hacían ruido mientras él quería ver la televisión, que si yo no le contestaba al segundo cuando me hablaba, que si había un zapato fuera de su lugar. Pero lo que más me partía el alma era ver cómo trataba a los niños. Con Sofía era especialmente cruel. Como era la mayor, él esperaba que se comportara como una adulta chiquita. «Esa niña está muy consentida», gritaba como loco cuando ella lloraba por cualquier tontería, cosas normales de una niña de 4 años. «Tú la tienes muy malcriada. En mis tiempos, los niños se cuadraban y no andaban de llorones por todo». Una tarde, Sofía estaba jugando muy tranquila en la sala, y sin querer, tiró un vaso con agua de Jamaica que yo había dejado en la mesita de centro. El vaso ni siquiera se rompió, solo se derramó el agua. Pero Ricardo, que estaba viendo la tele, se levantó como un resorte, agarró a mi niña del bracito con una fuerza desmedida, la levantó del suelo y la empezó a sacudir, mientras le gritaba cosas horribles. «¿Es que tu mamá no te enseña a tener cuidado? Eres una niña muy malcriada y torpe». Sofía se puso a llorar, más del susto que de otra cosa, y yo corrí a quitársela. «Ricardo, por favor, fue un accidente. Es solo una niña», le dije, tratando de liberar a mi hija de su agarre. Pero él me lanzó una mirada que jamás le había visto, una mirada llena de un coraje y un desprecio que me helaron los huesos. «¿Ahora tú me vas a decir cómo educar a mis hijos? Tú eres la culpable de que sean así por ser tan alcahueta». Esa noche, ya que los niños estaban dormidos, intenté hablar con él. Le dije que me preocupaba mucho que fuera tan duro con Sofía, que ella era una niña muy sensible y que sus gritos le podían hacer mucho daño. Su respuesta fue como un balde de agua helada. «Los niños necesitan mano dura, Elena. Si no los enderezas desde chiquitos, crecen siendo unos bueno para nada. Y si a ti no te parece cómo educo a mis hijos, pues te aguantas, porque yo soy el hombre de esta casa». Fue la primera vez que escuché esa frase, la que se convertiría en su bandera, en su justificación para todo. Yo soy el hombre de esta casa. La usaba para defender sus gritos, su mal humor, sus borracheras, sus regaños exagerados a los niños, sus exigencias cada vez más locas hacia mí. Las borracheras se hicieron más y más seguidas. Ya no era solo los fines de semana, sino cualquier día entre semana. Llegaba cada vez más tarde, cada vez más borracho, cada vez más agresivo. Empezó a acusarme de cosas espantosas, que seguro yo andaba de chismosa con las vecinas contándoles nuestros problemas, que no sabía respetar la privacidad de nuestro matrimonio. Seguro andas ahí de hocicona con la comadre Marta, contándole todo lo que pasa aquí adentro.
Me gritaba. Las mujeres como tú no saben tener la boca cerrada, no tienes ni pizca de dignidad. Eso me dolía en el alma, porque era una mentira podrida. Yo jamás hablaba de mis problemas con nadie. Me daba una vergüenza terrible, y además había crecido con la idea de que los trapos sucios se lavan en casa, no en la calle. Pero lo peor de todo empezó cuando comenzó a amenazarme. La primera vez fue una noche de octubre de 1980. Había llegado borrachísimo, gritando que la casa era un asco, aunque yo me había pasado todo el día limpiando. Estaba aventando cosas por todos lados cuando de repente me agarró del brazo con una fuerza que me hizo ver estrellas. ¿Sabes qué, Elena? Estoy harto de ti. Harto de tus quejas. Harto de tu cara de mosca muerta. Harto de que no sepas hacer nada bien. Y entonces soltó las palabras que me cambiaron la vida para siempre. Una de estas noches, cuando estés bien dormidita, va a pasar algo que por fin te va a enseñar a respetarme. No entendí bien a qué se refería, pero el tono venenoso con que lo dijo, la mirada de odio que tenía, me puso la piel chinita. ¿Qué quieres decir con eso?, le pregunté con un hilo de voz, temblando de pies a cabeza. Él soltó una risa horrible, burlona, y me soltó el brazo. Ya verás lo que les pasa a las mujeres que no respetan a sus maridos. Esa noche no pegué el ojo. Me quedé despierta, escuchando cada ruido, cada movimiento que hacía Ricardo en la cama. Él, con la borrachera, se durmió, como un tronco, pero yo me quedé con los ojos como platos hasta que cantaron los gallos, preguntándome qué demonios había querido decir con esas palabras. A partir de esa noche, las amenazas se volvieron más directas, más frecuentes, más crueles. Te voy a enseñar quién manda aquí. Una noche, de nada momento, estas te vas a acordar de mí para siempre. Vas a aprender a obedecerme, aunque sea a la mala. Siempre las decía cuando estaba borracho, pero cada vez con más saña, con más detalle. Una noche me dijo: ¿sabes qué hago en el taller con las herramientas que nos sirven? Las arreglo a martillazos. Y tú eres algo que no está funcionando bien en esta casa. Otra noche. Los hombres de verdad sabemos cómo domar a las mujeres rebeldes. Mi papá le enseñó a mi mamá y yo te voy a enseñar a ti. Empecé a vivir en un estado de terror que no me dejaba ni respirar. Durante el día, cuando él estaba en el trabajo, me sentía un poco más tranquila, pero conforme se acercaba la hora de su llegada, se me hacía un nudo en la panza. Y las noches, las noches se convirtieron en mi peor pesadilla. Empecé a acostarme con la ropa puesta, por si tenía que salir corriendo en medio de la noche. Fingía estar dormida cuando él llegaba, pero tenía todos mis sentidos alerta. Cualquier movimiento, cualquier sonido, me despertaba de golpe. Vivía con el corazón en la garganta, esperando el momento en que cumpliera alguna de sus terribles amenazas. Fue entonces cuando tomé la decisión que marcaría un antes y un después en mi vida. Una noche, después de una amenaza particularmente espantosa, donde me dijo que las viejas como yo necesitaban una lección que jamás olvidaran, me levanté muy despacito cuando él por fin se durmió. Fui a la cocina y agarré el cuchillo más grande que teníamos, uno de 1900, esos para cortar carne que habíamos comprado cuando recién nos casamos. Lo envolví con cuidado en un trapo de cocina para que no hiciera ruido y lo metí debajo de mi almohada. Esa fue la primera noche que dormí con un cuchillo, pero tristemente, no sería la última. La primera vez que dormí con el cuchillo debajo de la almohada fue sin duda una de las noches más largas y amargas de toda mi vida. Cada vez que Ricardo se movía o roncaba en la cama, yo sentía que el corazón se me iba a salir por la boca. Mantenía mi mano izquierda pegada al colchón, siempre rozando el trapo de cocina donde estaba envuelto el cuchillo, preparada para lo que pudiera ocurrir. No creo haber dormido ni 5 minutos seguidos en toda esa noche. Al día siguiente, en cuanto Ricardo se fue a trabajar, me quedé sentada en la orilla de la cama,
mirando el cuchillo que había sacado de su escondite. No sabía si ponerme a reír de nervios o a llorar de pura tristeza. ¿En qué momento mi vida se había convertido en esto? ¿Cómo había llegado al punto de tener que dormir armada en mi propia casa, protegiéndome de la persona que se suponía que debía cuidarme, de mi propio esposo? Pero por más loco que pareciera, esa noche, con el frío del acero tan cerca, había sentido un poquito, solo un poquito menos de miedo. El simple hecho de saber que tenía algo con qué defenderme me daba una extraña y retorcida sensación de tranquilidad. Las amenazas de Ricardo no pararon. Al contrario, siguieron y cada vez se volvían más específicas, más crueles, más detalladas. Una noche llegó particularmente borracho y enfurecido porque, según él, había tenido problemas en el taller de hojalatería. Su jefe lo había regañado por llegar tarde varias veces, y como siempre, llegó a desquitarse conmigo. «Todo es tu culpa», me gritaba con los ojos inyectados de rabia. «Por tu culpa no me puedo concentrar en la chamba. Por tu culpa siempre ando de un humor de los 1000 demonios. Eres como una plaga en mi vida, una maldición». Esa noche, la amenaza fue distinta, más personal. Se acercó tanto a mí que podía oler el tequila en su aliento, un olor agrio y repugnante. Y me dijo muy bajito, casi susurrando para que doliera más: «¿Sabes qué les hago a las herramientas que ya no sirven en el taller, a las que se descomponen? Las rompo para siempre, las hago pedazos para que nadie más las pueda usar. Y tú, Elena, eres una herramienta que ya no me sirve para nada». Me quedé helada, petrificada. No fue solo la amenaza en sí, sino la manera tan fría, tan calculada, con la que la había dicho, como si llevara días, semanas, planeando exactamente qué me iba a hacer. Esa noche, en cuanto se durmió, agarré el cuchillo y no lo solté ni por un segundo. Me quedé sentada en la cama, con la espalda recargada en la pared, con la vista fija en la puerta, esperando. No sabía qué exactamente, pero estaba esperando lo peor. Con el paso del tiempo, dormir con el cuchillo se convirtió en parte de mi rutina, en algo tan normal como lavarme los dientes. Había noches en que Ricardo llegaba relativamente tranquilo o simplemente demasiado borracho para pelear, y en esas noches yo lograba dormir un poco más relajada, pero nunca, jamás, dejaba de poner el cuchillo en su lugar. Se había convertido en mi amuleto, en mi ancla de seguridad, en la única cosa que me daba el valor suficiente para atreverme a cerrar los ojos en esa casa. Desarrollé todo un sistema. Siempre me acostaba del lado derecho de la cama, que era el más cercano a la puerta, para tener una ruta de escape si era necesario. El cuchillo siempre lo ponía del lado izquierdo, envuelto en el mismo trapo de cocina para que no hiciera ruido si se movía durante la noche. Me acostumbré a dormir con ropa cómoda que me permitiera moverme con rapidez, y siempre tenía unas chanclas listas al pie de la cama. Los niños, mis pobres niños, empezaron a darse cuenta de que algo muy feo estaba pasando en casa. Sofía, que ya tenía 5 años, era una niña muy lista y observadora. Varias veces me preguntó: «Mami, ¿por qué papá grita tanto? ¿Por qué siempre está enojado?». Yo, con el corazón hecho pedazos, le inventaba excusas que su papá estaba muy cansado del trabajo, que teníamos que portarnos muy bien para no hacerlo enojar más. Pero era evidente que ella también tenía miedo. Mateo era más chiquito, apenas tenía 3 años, pero él también sentía la tensión que se respiraba en el aire. Se volvió muy apegado a mí. No quería separarse de mi falda ni para ir al baño. Cuando escuchaba la voz alterada de su papá, corría a esconderse detrás de mí o debajo de la mesa. Ver a mis hijos viviendo con ese miedo me partía el alma en 1000 pedazos, pero me sentía atrapada, no sabía qué hacer. No podía hablar con nadie de lo que estaba pasando. En esos tiempos, contar los problemas del matrimonio era visto como una traición, como sacar los trapos sucios de la familia al sol. Además, ¿quién me iba a creer?
¿Quién iba a creer que una mujer dormía con un cuchillo para protegerse de su marido? Seguramente pensarían que estaba loca o que estaba exagerando. Mi mamá a veces notaba que yo andaba más flaca, más ojerosa, más nerviosa, pero cuando me preguntaba qué me pasaba, yo siempre le mentía. «Ando un poco cansada con los niños, mamá», le decía. Y ella me respondía con su sabiduría de siempre. «Así es la vida de casada, mija. Hay que aguantar y echarle ganas». Si mi propia madre, la mujer que me dio la vida, pensaba que ser esposa significaba sufrir y aguantar, ¿cómo demonios le iba a confesar que mi esposo me amenazaba de muerte casi todas las noches? Una noche, por ahí de febrero de 1981, pasó algo que me terminó de convencer de que Ricardo era capaz de cualquier cosa, de que de verdad podía hacerme daño. Llegó más borracho que nunca, azotando la puerta, gritando mi nombre antes de siquiera poner un pie dentro de la casa. «Elena, ¿dónde estás? Ven acá, que tenemos que hablar». Yo estaba en la cocina, terminando de lavar los trastes de la cena. Los niños, gracias a Dios, ya estaban dormidos. Cuando salí a la sala, lo vi parado en medio del cuarto, tambaleándose, con una mirada que nunca le había visto. Era como si no fuera él, como si un demonio se hubiera metido en su cuerpo. «Siéntate», me ordenó, señalando el sillón con un dedo tembloroso. Obedecí sin chistar, porque el miedo me tenía paralizada. Él se acercó y se puso en cuclillas frente a mí, tan cerca que su aliento a alcohol me revolvió el estómago. «¿Sabes qué me contaron hoy en el trabajo?», me preguntó. Yo negué con la cabeza, sin atreverme a decir una sola palabra. Me dijeron que mi mujer anda preguntando en la farmacia de la esquina por pastillas para dormir. «¿Para qué quieres pastillas para dormir, Elena?». Me quedé de una pieza. Era verdad. Sí había preguntado en la farmacia, pero no para hacerle daño a nadie. Era porque ya no podía dormir nada con tanto miedo, y pensé que algo para relajarme me podría ayudar. Pero la forma en que me lo preguntó, esa mirada acusadora, me hizo entender que él estaba pensando otra cosa muy diferente. «No es lo que piensas», le dije con la voz hecha un hilo. «Es que no puedo dormir. Tengo mucha ansiedad». Pero me interrumpió. «Mentirosa. Querías envenenarme. Querías echarme algo en la comida para matarme mientras duermo». Y entonces hizo algo que me marcó para siempre. Sacó de la bolsa de su pantalón una navaja de resorte que yo nunca le marinomata había visto. «¿Ves esto?», me dijo, mostrándome la hoja brillante. «Esto es para las mujeres traicioneras, para las que se creen muy listas y quieren pasarse de listas con sus maridos». La punta de la navaja brillaba con la luz del foco, y yo sentía que el corazón se me iba a parar. «Ricardo, por favor, yo jamás te haría daño», le supliqué, llorando. «Eres el papá de mis hijos. Yo te quiero». Pero él seguía con esa mirada de loco, moviendo la navaja muy cerca de mi cara. «Si algún día me llego a enterar de que intentaste hacerme algo, Elena, esa va a ser la última cosa que hagas en tu vida. ¿Me entendiste?». Esa noche, cuando por fin se durmió, yo ya no solo tenía el cuchillo debajo de la almohada. Me había dado cuenta de que Ricardo también tenía armas, y que sus amenazas no eran solo palabras de borracho. Estaba viviendo con un hombre peligroso, un hombre que era capaz de lastimarme, de verdad. A partir de esa noche, el miedo se volvió mi sombra, mi compañero inseparable. Ya no solo tenía miedo por las noches, sino a todas horas. Tenía miedo cuando él llegaba del trabajo, miedo cuando me hablaba, miedo cuando se acercaba a los niños. Y el cuchillo, que al principio había sido mi escudo nocturno, se convirtió en la única cosa que me daba fuerzas para seguir viviendo un día más. Después de la espantosa noche de la navaja, algo dentro de mí se rompió y se reacomodó de una manera distinta. Comprendí con una claridad que me dolía en el alma que no podía seguir viviendo así,
como un animalito asustado esperando a que su cazador decidiera cuándo dar el golpe final. Tenía que hacer algo, pero ¿qué podía hacer? Yo era una mujer de 27 años, con la secundaria apenas terminada, sin un trabajo propio, con 2 hijos chiquitos que dependían completamente de mí y sin un solo peso guardado a mi nombre. En aquellos años, en una ciudad como Morelia, una mujer divorciada era casi una paria, un fantasma social. Nadie la respetaba. La ayuda era escasa y los hijos crecían con la mancha de venir de un hogar roto. Pero el instinto de sobrevivir, ese que todos llevamos dentro, es mucho más fuerte que cualquier chisme o presión social. Empecé a tejer mi plan en silencio, con mucho cuidado, como una arañita que construye su tela hilo por hilo. Lo primero era entender bien a qué me estaba enfrentando. Ricardo ya no solo me amenazaba cuando estaba borracho, había empezado a tener comportamientos muy extraños también cuando estaba sobrio, una especie de obsesión por controlarlo todo. Una tarde, mientras él estaba en el taller, me armé de valor y decidí revisar sus cosas. Necesitaba saber si tenía más armas escondidas, si había algo más de lo que debía cuidarme. En el fondo del ropero, detrás de una pila de sábanas viejas, encontré una caja de zapatos que nunca había visto. Mi corazón latía a 1000 por hora mientras la abría. Adentro estaba la navaja que me había enseñado, pero también había otras cosas que me pusieron la piel de gallina. Había fotos mías, fotos que me había tomado mientras yo dormía sin que yo me diera cuenta. Y lo peor, un cuaderno de espiral con anotaciones detalladas sobre mis horarios, mis rutinas, incluso lo que cocinaba cada día. En ese cuaderno había escrito cosas como: Elena se levanta 5:30 a.m., prepara café 5:45 a.m., despierta a los niños 6:15 a.m. Era como si me estuviera estudiando, como si fuera un bicho en un laboratorio. Era como si estuviera planeando algo con una frialdad aterradora. Pero lo que me congeló la sangre fue una página que tenía como título: Plan para Elena. Y debajo una lista que decía: 1. Asustar. 2. Enseñar lección. 3. Controlar completamente. En ese instante me di cuenta de que lo que yo había pensado que eran simples amenazas de un borracho, en realidad formaban parte de un plan retorcido y calculado. Ricardo me estaba manipulando, me estaba preparando psicológicamente para algo mucho, mucho peor. Esa noche, con el cuchillo firme en mi mano, tomé la decisión más importante de toda mi vida. Tenía que irme de esa casa, pero tenía que hacerlo de una manera tan inteligente que él nunca, jamás, pudiera encontrarme. Empecé a ahorrar dinero en secreto. Cada vez que me mandaba al mercado, compraba un poco menos de lo necesario y guardaba las monedas que me sobraban. Cuando mi mamá me daba algo de dinero para los niños, para sus dulces o sus zapatitos, yo apartaba una pequeña parte. Ricardo me daba poquísimo dinero para el gasto, siempre lo justo, pero yo me las ingenié para ir juntando centavo a centavo. En unos 6 meses, con mucho esfuerzo, logré juntar como 300 pesos, que en ese tiempo era una pequeña fortuna. También empecé a observar sus rutinas de trabajo con más atención que nunca. Ricardo salía de la casa todos los días a las 7 de la mañana, en punto, y regresaba entre las 6 y las 8 de la noche, dependiendo de si se iba a echar unos tequilas con sus amigos. Los sábados trabajaba solo hasta el mediodía, y los domingos se quedaba en casa, o se iba a la cantina a ver el fútbol. Necesitaba ayuda, pero tenía que ser de alguien de mi entera confianza, alguien que no fuera a cometer la imprudencia de contarle algo a Ricardo. Pensé en mi hermana menor, Verónica, que vivía en Toluca con su esposo. Vero siempre había sido la rebelde de la familia, muy independiente y valiente. Y yo sabía que si le contaba la verdad de lo que estaba pasando, me ayudaría sin juzgarme. Un día, aprovechando que Ricardo estaba en el trabajo, le hablé por teléfono desde la tiendita de una vecina. Con la voz entrecortada, le conté todo,
las amenazas, el cuchillo bajo la almohada, la navaja, el cuaderno con mis rutinas. Vero se quedó en silencio por un momento que me pareció eterno, y después me dijo con una firmeza que me dio fuerzas: Elena, tienes que salir de ahí ya. Ese hombre te va a matar. Vero me prometió que me ayudaría en todo. Me dijo que tenía un amigo que trabajaba como transportista, llevando mercancía entre Michoacán y el Estado de México, y que él podía llevarnos a mí y a los niños sin hacer preguntas. También me ofreció su casa mientras yo encontraba un trabajo y un lugar propio donde vivir. No te preocupes por nada, hermana, me dijo. Lo único que importa es que salgas viva de esa casa. Empecé a planear cada mínimo detalle. Tenía que esperar el momento perfecto, un día en que Ricardo estuviera lo suficientemente confiado y distraído como para no sospechar nada. También tenía que preparar a los niños sin decirles exactamente lo que íbamos a hacer, porque Sofía ya hablaba por los codos y yo tenía pánico de que se le saliera algo con su papá sin querer. Les empecé a contar que pronto íbamos a ir a visitar a la tía Vero, que serían como unas vacaciones sorpresa. Sofía se emocionó mucho con la idea, y Mateo, que siempre andaba pegado a mí como una sombrita, no hizo muchas preguntas. Empecé a separar la ropa más indispensable de los niños, la que más íbamos a necesitar, y la guardé en una maleta pequeña que escondí en el fondo del ropero. Pero mi plan no era solo escapar. También quería que Ricardo pagara por todo el daño que me había hecho. Una noche, mientras él roncaba después de una borrachera especialmente fuerte, se me ocurrió una idea. Si él tenía un cuaderno con mis rutinas, yo podía tener uno con las suyas. Empecé a anotar todo: a qué hora salía, a qué hora regresaba, a qué cantinas iba los fines de semana, con qué amigos se juntaba, cuánto bebía, las cosas que decía, cuando llegaba borracho. También empecé a guardar pruebas de su violencia. Cuando llegaba muy alterado y empezaba a gritar sus amenazas, yo dejaba una grabadora de casetes vieja prendida dentro del ropero para grabar su voz. En esos tiempos, no era fácil conseguir pruebas como ahora con los celulares, pero yo sabía que si algún día tenía que enfrentarlo ante la ley, necesitaría algo más que solo mi palabra. Una parte de mi plan también era proteger a otras mujeres. Durante esos meses de preparación, me di cuenta de que el comportamiento de Ricardo no era un caso aislado en su familia. La esposa de su hermano mayor, Graciela, siempre traía moretones que ella justificaba como accidentes en la cocina. La novia de su hermano menor era una muchacha muy callada y asustadiza. Empecé a preguntarme si Ricardo había aprendido esa violencia en su propia casa, si todos los hombres de esa familia trataban así a sus mujeres. Decidí que cuando me fuera, iba a dejar información sobre Ricardo que pudiera ayudar a otras a protegerse. Anoté todo lo que sabía sobre sus amenazas, sus armas, su manera de manipular. Mi plan era dejarle todo eso a alguien que pudiera usar esa información para bien. Durante todo este tiempo de planeación, seguí durmiendo con el cuchillo, pero ya no era solo por miedo. Ahora, ese cuchillo representaba mi voluntad de sobrevivir, mi promesa a mí misma de que iba a salir de ese infierno. Cada noche, cuando lo colocaba debajo de la almohada, me recordaba que yo era mucho más fuerte de lo que Ricardo creía, que él no iba a lograr quebrarme. La fecha que elegí para mi escape fue el 15 de agosto de 1981. Era un sábado. Ricardo trabajaría solo hasta el mediodía y después se iría con sus amigos a ver un partido de fútbol a la cantina. Eso me daba una ventana de varias horas antes de que se diera cuenta de que ya no estábamos en la casa. Mi hermana Vero ya tenía todo listo en Toluca. Su amigo transportista me recogería a las 2 de la tarde en la antigua central de autobuses, cerca del Mercado Independencia. Ella ya había hablado con una señora que rentaba cuartos a mujeres solas con hijos y me había conseguido una entrevista de trabajo en una fábrica textil donde ella tenía conocidos. Los últimos días antes del 15 de agosto fueron los más difíciles y angustiantes de mi vida. Tenía que actuar con total normalidad para que Ricardo no sospechara nada. Pero por dentro me estaba muriendo de miedo y de nervios.
¿Y si algo salía mal? ¿Y si él se daba cuenta antes de tiempo? ¿Y si me seguía hasta Toluca? ¿Y si nunca podía volver a ver a mis papás en Morelia? Pero había algo que era más fuerte que el miedo. La certeza absoluta de que, si me quedaba, una de esas noches Ricardo iba a cumplir sus amenazas, y yo no estaba dispuesta a que mis hijos crecieran sin su madre, por culpa de un hombre que había perdido por completo el control. La noche del 14 de agosto, la última noche que dormí en esa casa, agarré el cuchillo como siempre, pero esta vez no lo sentí como un arma de defensa, sino como una despedida. Mañana, pensé, ya no voy a necesitarte. Y por primera vez en muchísimo tiempo, logré dormir unas cuantas horas seguidas, un sueño profundo y reparador. El 15 de agosto de 1981 amaneció con un sol radiante y un calorcito, sabroso, como cualquier otro día de verano en Morelia. Pero para mí, ese no era un día cualquiera. Era el día más importante y decisivo de mi vida. Me levanté a las 5:30 de la mañana, como de costumbre. Preparé el café, desperté a los niños, les di su desayuno y me moví por la casa como si todo estuviera en perfecta normalidad. Ricardo, para mi alivio, se levantó de buen humor. No había bebido la noche anterior y parecía estar tranquilo. «Voy a llegar temprano hoy», me dijo mientras se tomaba su café. «Hay poco jale en el taller, así que el jefe nos va a dejar salir al mediodía. Después me voy a ir con los muchachos a ver el partido». Perfecto, pensé para mis adentros. Eso me daba todavía más tiempo del que había planeado. «Está bien», le respondí con la sonrisa más natural que pude fingir. «Les voy a hacer a los niños su comida favorita para cuando regreses». En cuanto Ricardo salió por la puerta, esperé una media hora que me pareció una eternidad, solo para asegurarme de que no se le hubiera olvidado algo y fuera a regresar de improviso. Después, corrí al ropero, saqué la maleta que tenía escondida y terminé de empacar lo más indispensable. No podía llevar mucho, porque tendría que cargar todo yo sola, además de a los 2 niños. Empaqué solo lo esencial: ropa para unos cuantos días, nuestros documentos importantes como las actas de nacimiento, unas poquitas fotos familiares que eran mi tesoro, y el dinero que con tanto esfuerzo había logrado ahorrar. A los niños les repetí la historia de que íbamos a ir a visitar a la tía Vero y que era una sorpresa. Sofía estaba muy emocionada y no paraba de hacer preguntas sobre cuándo íbamos a volver. «Vamos a estar allá unos días, mi amor», le decía yo, mientras papá arregla unas cosas importantes en su trabajo. Mateo, como siempre, solo quería estar pegado a mí, así que no hizo muchas preguntas. Pero antes de irme, tenía una última cosa muy importante que hacer. Saqué de su escondite los casetes con las grabaciones de las amenazas de Ricardo, todas mis anotaciones sobre su comportamiento y las fotos de los moretones que me había tomado a lo largo de esos años. Metí todo en un sobre grande y escribí una carta. En esa carta le explicaba todo lo que había vivido a Graciela, la esposa del hermano de Ricardo, la que siempre tenía accidentes. Le conté todo con lujo de detalle: las amenazas, las armas, el cuaderno donde él anotaba mis rutinas, las noches de terror que pasé durmiendo con el cuchillo. Al final de la carta, escribí: «Graciela, si algún día necesitas ayuda, o si conoces a otra mujer que esté pasando por lo mismo, esta información puede servir de algo. Ricardo es un hombre peligroso y no creo que vaya a cambiar nunca. Por favor, ten mucho cuidado». El sobre lo deslicé por debajo de la puerta de su casa cuando salí con mis hijos rumbo a la central de autobuses. Graciela vivía a solo 3 cuadras de nosotros, así que no fue difícil pasar por ahí sin que nadie sospechoso me viera. A la 1:30 de la tarde, ya estábamos en la parada de autobuses. Los niños estaban contentos, pensando que de verdad nos íbamos de vacaciones. Yo, en cambio, tenía el corazón en la garganta. Miraba para todos lados, esperando que en cualquier momento apareciera la camioneta de Ricardo y todo mi plan se viniera abajo.
Cada minuto que pasaba se sentía como una hora. A las 2 en punto, tal como habíamos quedado, llegó un coche viejo, un Ford Falcon, pero se veía bien cuidado. El conductor, un señor amable, se bajó y me preguntó con voz baja: ¿Usted es Elena? Cuando le dije que sí, me ayudó a subir la maleta y a acomodar a los niños en el asiento de atrás. Su hermana Vero me explicó la situación. Me dijo muy discretamente: No se preocupe, en unas 3 horas estaremos en Toluca sanos y salvos. Durante todo el viaje, no dejé de mirar por el espejo retrovisor, con el miedo de ver la camioneta de Ricardo persiguiéndonos. Los niños se quedaron dormidos como a la media hora de camino, y yo me quedé despierta, pensando en todo lo que estaba dejando atrás: mi casa, mi ciudad, mis padres, toda la vida que conocía. Pero también pensaba en todo lo que estaba ganando. La posibilidad de volver a dormir tranquila, de que mis hijos crecieran en un hogar sin miedo, de vivir sin la sombra constante de una amenaza. Llegamos a Toluca como a las 5 de la tarde. Mi hermana Vero nos estaba esperando en la puerta de su casa con los brazos abiertos. En cuanto me vio bajar del coche con los niños, se le llenaron los ojos de lágrimas y corrió a abrazarme. «Ya estás a salvo, hermana», me dijo, apretándome muy fuerte. «Ya pasó lo peor. Aquí nadie te va a hacer daño». Esa primera noche en casa de Vero fue muy extraña. Los niños estaban confundidos. No entendían por qué no habíamos regresado a nuestra casa como siempre. Sofía empezó a preguntar cuándo íbamos a ver a su papá, y yo no supe qué contestarle. Vero, con su tacto, me ayudó mucho. Les dijo que mamá necesitaba descansar unos días y que íbamos a quedarnos ahí como si fueran unas vacaciones muy largas. Pero lo más raro para mí fue la hora de dormir. Por primera vez en más de un año, me acosté en una cama sin un cuchillo debajo de la almohada. Me sentía desprotegida, como si me faltara una parte de mí. Me costó mucho trabajo conciliar el sueño, porque mi cuerpo estaba acostumbrado a estar en estado de alerta toda la noche. Pero cuando por fin me quedé dormida, dormí como no lo había hecho en años, un sueño profundo y sin sobresaltos. Al día siguiente, Vero me llevó a conocer la fábrica donde me iban a dar trabajo. Era una maquiladora textil, donde hacían uniformes para escuelas y hospitales. El trabajo era duro, de muchas horas, 6 días a la semana, pero la paga era suficiente para poder rentar un cuartito y mantener a mis hijos. La supervisora, doña Elvira, era una señora de carácter fuerte pero de gran corazón, que entendía perfectamente la situación de las mujeres que llegaban ahí huyendo de sus problemas. «Aquí no hacemos preguntas, Elena», me dijo el primer día. «Lo único que importa es que le eches ganas al trabajo y que tus hijos estén seguros. Si alguien viene a preguntar por ti, nosotros no sabemos nada». En ese momento me di cuenta de que yo no era la primera, ni sería la última, mujer que llegaba a ese lugar escapando de un marido violento. Durante la primera semana, viví con una angustia constante. Cada vez que sonaba el teléfono en casa de Vero, mi corazón daba un vuelco pensando que era Ricardo, que de alguna manera había logrado encontrarme. Cada vez que veía un coche parecido al suyo por la calle, se me aceleraba el pulso. Los niños también estaban desorientados y preguntaban a cada rato cuándo íbamos a regresar a casa. Pero conforme fueron pasando los días, empecé a sentir algo que ya casi había olvidado. Paz. Por las noches, cuando acostaba a mis hijos en el cuartito que habíamos rentado, ya no tenía que estar con el oído parado, esperando que llegara alguien gritando y azotando la puerta. Los niños también empezaron a dormir mejor, sin los sustos constantes que les provocaban los gritos de su padre. Después de unas 2 semanas, Vero recibió la llamada que tanto estábamos esperando. Era Graciela, la cuñada de Ricardo. Había encontrado el sobre que le dejé y quería hablar conmigo. Vero arregló que nos viéramos en la plaza principal de Morelia el siguiente domingo. Graciela llegó a la cita, con los ojos hinchados de tanto llorar.
Me contó que después de leer mi carta y escuchar las grabaciones, había entendido muchas cosas que pasaban en su propia casa. Su esposo, el hermano de Ricardo, también la amenazaba, la controlaba y la golpeaba cuando bebía. Yo pensaba que era normal, me dijo con la voz rota. Pensaba que así eran todos los matrimonios. Pero lo más importante que me contó fue sobre Ricardo. Cuando él se dio cuenta de que me había ido, se había vuelto loco. Fue a casa de mis papás gritando que yo me había robado a sus hijos, que era una secuestradora, y que me iba a encontrar, y me las iba a hacer pagar. Mis papás, por supuesto, no sabían dónde estaba, y se habían asustado muchísimo con sus amenazas. Elena, me dijo Graciela tomándome las manos, tienes que tener mucho cuidado. Ricardo está preguntando por ti en toda la ciudad. Está ofreciendo dinero a quien le dé información sobre dónde estás. Está obsesionado con encontrarte. Eso me confirmó que había tomado la decisión correcta al irme, pero también me llenó de un miedo terrible. Si Ricardo estaba tan decidido a encontrarme, tarde o temprano lo iba a lograr. Y fue en ese momento, escuchando las palabras de Graciela, cuando decidí dar el paso más valiente de toda mi vida. No iba a pasarme el resto de mis días escondiéndome como una rata. Si Ricardo quería encontrarme, que me encontrara. Pero iba a ser bajo mis términos, con mis reglas, y con la protección que yo misma decidiera tener. Después de hablar con Graciela, comprendí con una claridad meridiana que simplemente haberme escapado no iba a ser suficiente para garantizar mi seguridad ni la de mis hijos. Ricardo no era el tipo de hombre que se rinde fácilmente. Era terco, orgulloso y, sobre todo, obsesivo. No iba a parar hasta encontrarme. Y si lo hacía cuando yo estuviera sola y desprotegida, las consecuencias podían ser fatales. Tenía que enfrentarlo, pero no de cualquier manera. Tenía que hacerlo de una forma inteligente, jugando con ventaja y asegurándome de tener toda la protección posible de mi lado. Mi primer paso fue acudir a las autoridades en Toluca. En aquellos tiempos, la ley no protegía a las mujeres como lo hace ahora. No existían términos como violencia doméstica ni órdenes de protección específicas. Sin embargo, sí podía levantar una denuncia por amenazas, y eso fue exactamente lo que hice. Fui al Ministerio Público con mi bolsa llena de pruebas, los casetes con sus gritos y amenazas, las fotos de los moretones y una declaración escrita, redactada con la ayuda de mi hermana, donde detallaba cada humillación y cada noche de terror que había vivido. El Ministerio Público que me atendió era un señor ya grande, de bigote canoso y gesto serio, que al principio parecía no tomarme muy en serio. Señora, los problemas de pareja son muy complicados, me dijo con un tono condescendiente. A veces las mujeres exageran un poquito cuando están enojadas con sus maridos. Pero su actitud cambió, radicalmente en cuanto puse el primer casete en la grabadora y la voz de Ricardo, distorsionada por el alcohol y el odio, llenó la pequeña oficina amenazándome de muerte. Esto es muy grave, dijo el señor, con la cara transformada. Este hombre está haciendo amenazas de muerte muy claras. Vamos a levantar una denuncia formal inmediatamente y vamos a solicitar una orden de restricción. Me explicó que, aunque la orden no era una garantía de que no me pasara nada, sí significaba que si Ricardo me encontraba y se atrevía a molestarme, la policía podía arrestarlo en el acto. Pero yo sabía, en el fondo de mi corazón, que un simple papel no iba a detener a Ricardo. Yo había visto la locura en sus ojos, había escuchado la determinación en sus amenazas. Si me encontraba, una orden de restricción no le iba a impedir hacerme daño. Necesitaba algo más poderoso, algo que lo desarmara por completo. Fue doña Elvira, la supervisora de la fábrica, quien me dio la idea que lo cambiaría todo. Una tarde, después del trabajo, me quedé platicando con ella, contándole mi situación con más detalle. Doña Elvira era una mujer sabia, que había pasado por mucho y había ayudado a decenas de mujeres en situaciones parecidas a la mía.
Mira, Elena, me dijo con su voz firme, a los hombres como tu esposo no los detiene el miedo al castigo de la ley. Lo que de verdad los aniquila es el miedo a la humillación pública, a quedar como cobardes delante de otros hombres. Si quieres que te deje, en paz para siempre, tienes que hacer que todo el mundo sepa la clase de hombre que es en realidad. Esas palabras resonaron en mi cabeza y me dieron una idea brillante, casi diabólica. Si Ricardo me estaba buscando por toda Morelia, ofreciendo dinero por información, eso significaba que mucha gente ya sabía que su esposa e hijos habían desaparecido. La versión que él seguramente estaba contando era la de un pobre hombre abandonado por una mujer loca e irresponsable. Pero, ¿qué pasaría si toda esa gente, sus amigos, sus vecinos, sus conocidos, escucharan la verdadera historia de mi propia boca? Empecé a planear lo que se convertiría en mi venganza. Una confrontación pública que dejaría en claro, de una vez por todas, qué tipo de hombre era Ricardo Soto. Pero tenía que ser en un lugar estratégico, un lugar donde hubiera muchos testigos, donde él no pudiera ponerme una mano encima y donde yo tuviera el control total de la situación. Mi hermana Vero me ayudó a investigar las nuevas rutinas de Ricardo. Graciela le había contado que, ahora que estaba solo, todos los domingos por la tarde, sin falta, iba a la cantina La Lucha a ver los partidos de fútbol con sus amigos. Era un lugar muy conocido en el barrio, siempre a reventar de gente los domingos. Era el escenario perfecto para lo que yo tenía en mente. Pero también necesitaba protección física. No podía arriesgarme a que Ricardo perdiera el control y me lastimara. Mi hermana tenía un primo, Miguel, que trabajaba como guardia de seguridad en una empresa y que antes había sido policía. Cuando le contamos la situación, se ofreció a acompañarme sin dudarlo y a llevar a varios amigos suyos, hombres grandes y fuertes. Ese tipo de hombres son muy gallitos para amenazar mujeres a solas en su casa. Dijo Miguel, pero se hacen chiquitos y cobardes cuando se enfrentan a otros hombres de su tamaño. El plan era sencillo, pero tenía que ejecutarse a la perfección. El domingo 23 de octubre de 1981, yo iba a llegar a la cantina La Lucha a las 4 de la tarde, justo cuando estuviera más llena de gente. Miguel y sus amigos iban a estar ahí desde antes, mezclados entre los clientes, para asegurar mi protección. Yo iba a enfrentar a Ricardo públicamente, delante de todos sus amigos y conocidos, y le iba a decir en su cara y a gritos por qué me había ido. Llevé conmigo la grabadora con las amenazas más claras, las fotos de los moretones y varias copias de la denuncia que había levantado en el Ministerio Público. Si Ricardo intentaba negar algo o hacerse la víctima, yo tendría las pruebas para desenmascararlo. También preparé mentalmente un discurso, cada palabra que le iba a decir. No quería sonar como una víctima llorona. Quería ser clara, directa y demoledora. Quería que todos los hombres presentes entendieran exactamente a qué clase de cobarde habían estado respetando y llamando amigo. Los días previos a ese domingo fueron una tortura. Estaba muerta de nervios, pero también estaba increíblemente decidida. Sabía que era un riesgo enorme, que Ricardo podía reaccionar de la peor manera, que muchas cosas podían salir mal. Pero también sabía que era mi única oportunidad de recuperar mi dignidad, mi tranquilidad y de proteger a mis hijos para siempre. Vero quería acompañarme, pero yo se lo prohibí. Si algo sale mal, le expliqué, necesito que estés aquí, en Toluca, para cuidar a mis hijos. Ellos te necesitan a ti más que a mí. Nos despedimos el sábado por la noche como si fuera la última vez, aunque ambas rezábamos para que todo saliera bien. Esa noche, sorprendentemente, dormí como una piedra. Después de tantos meses de dormir aferrada a un cuchillo por puro miedo, por primera vez en mi vida iba a enfrentar a mi agresor con valor, con inteligencia y con la verdad como mi única arma. Ya no era la mujer asustada que se escondía en los rincones de su propia casa. Era una mujer que había encontrado su fuerza y que estaba lista para usarla.
El domingo por la mañana me arreglé con esmero. Me puse mi mejor vestido, uno floreado que me gustaba mucho. Me peiné, me pinté los labios. Quería llegar a esa cantina viéndome fuerte, segura, digna. No, como la víctima que Ricardo había estado pintando, sino como la mujer valiente que había logrado escapar de su infierno. A las 3:30 de la tarde, Miguel pasó por mí. ¿Estás lista para esto, prima?, me preguntó con seriedad. Más que lista, le respondí con una firmeza que ni yo misma sabía que tenía. Llevo meses esperando este momento, y era la pura verdad. Después de tantas noches de miedo, de tantas amenazas, de tantas humillaciones, por fin había llegado la hora de enfrentar a mi verdugo en mis propios términos. El camino en coche hacia la cantina fue silencioso. Yo iba repasando mentalmente cada palabra que le iba a decir a Ricardo, todas las verdades que iba a poner sobre la mesa. Ya no sentía miedo, sentía una determinación fría y dura como el acero. Era hora de que Ricardo Soto aprendiera, de la peor manera, que se había metido con la mujer equivocada. Cuando llegamos a la cantina, la lucha. El lugar estaba exactamente como lo había imaginado. A reventar. Era domingo por la tarde. Había un partido de fútbol importante en la televisión y el aire estaba cargado del olor a cerveza, cigarro y el griterío de los hombres. Miguel me señaló con la mirada a sus amigos, que estaban distribuidos estratégicamente por todo el local, sentados en diferentes mesas, pareciendo clientes normales. Si ese infeliz intenta hacer cualquier cosa, me susurró al oído. Tienes protección por todos lados. Mis ojos buscaron a Ricardo, y lo encontraron de inmediato. Estaba sentado en una mesa cerca de la televisión, con 4 de sus amigos de siempre, riéndose a carcajadas de algún chiste, con una cerveza en la mano. Se veía completamente relajado, confiado, como si no tuviera ni una sola preocupación en el mundo. Como si no fuera un hombre que había pasado los últimos 2 meses buscando obsesivamente a su esposa para hacerle daño. Tomé una respiración profunda, apreté mi bolsa donde llevaba mis armas, la grabadora y las fotos, y caminé con paso firme y decidido directamente hacia su mesa. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Pero no era por miedo, era por la adrenalina, por la anticipación. Después de tantos meses de sentirme pequeña e impotente, por fin iba a tener mi momento, mi revancha. Cuando estaba a unos 5 metros de su mesa, uno de sus amigos me vio y le dio un codazo a Ricardo. Él volteó la cabeza, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, la expresión de su cara fue un poema. Primero fue sorpresa pura, luego un destello de alivio, y finalmente una sonrisa de triunfo arrogante y horrible. Se levantó de la mesa con una seguridad que me revolvió el estómago. «¡Elena!», gritó lo suficientemente fuerte para que la mitad de la cantina lo escuchara. «Por fin apareciste, mujer. Todo el mundo me ha estado preguntando dónde te habías metido con mis hijos». Se acercó hacia mí con los brazos abiertos, como si fuera a darme un abrazo de película. Pero yo di un paso firme hacia atrás y levanté la mano para detenerlo en seco. «No te me acerques, Ricardo», le dije con una voz clara y fuerte, una voz que no tembló. «Vine aquí a hablar contigo, pero vas a mantener tu distancia». El murmullo de la cantina empezó a apagarse. La gente, curiosa, se estaba dando cuenta de que algo fuera de lo común estaba pasando y empezaron a prestar atención. Ricardo soltó una risa forzada, esa risa falsa que yo conocía tan bien. «¿Pero qué te pasa, mujer? ¿Por qué te pones en ese plan? Ven acá, vamos a hablar como la gente civilizada». Pero yo no me moví ni un centímetro. «Ricardo», le dije, alzando aún más la voz para que todos pudieran escucharme sin problemas. «Vine hasta aquí porque quiero que toda esta gente, todos tus amigos, sepan exactamente por qué me fui de la casa. Quiero que sepan la clase de hombre que eres en realidad». El lugar se quedó en un silencio sepulcral. Hasta el narrador del partido en la televisión pareció callarse.
Elena, no hagas una escena, por favor, me dijo Ricardo, y por primera vez en su vida pude notar un temblor de nerviosismo en su voz. Vamos afuera a hablar, como personas adultas. Pero yo sabía que si salía de ahí con él, estaría perdida. No, le respondí con una firmeza que lo dejó helado. Vamos a hablar aquí, delante de todos tus amigos, delante de toda la gente que te conoce y te respeta, sin saber quién eres. Saqué la grabadora de mi bolsa y la puse sobre una mesa vacía cercana. Porque quiero que todos escuchen las bonitas palabras que me decías por las noches, las amenazas que me has estado haciendo durante meses. La cara de Ricardo se puso blanca como el papel. Elena, estás actuando como una loca. Guarda esa cosa. Pero ya era demasiado tarde. Yo ya había presionado el botón de reproducir. Y entonces, la voz de Ricardo, borracha, llena de veneno, llenó cada rincón de la cantina. Una de estas noches, cuando estés bien dormidita, va a pasar algo que por fin te va a enseñar a respetarme. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Todos los hombres de la cantina, sin excepción, estaban mirando a Ricardo con una mezcla de sorpresa y desaprobación. Sus propios amigos lo miraban como si fuera un completo desconocido. Dejé que la cinta siguiera corriendo, reproduciendo varias amenazas más, cada una más cruel y explícita que la anterior. «Apaga esa porquería», me gritó Ricardo, intentando abalanzarse sobre la mesa. Pero Miguel apareció de la nada, como una sombra, y se interpuso entre nosotros. «Yo que tú no daba un paso más, compadre», le dijo Miguel con una voz calmada, pero que prometía problemas. «Ricardo», continué yo, sin dejarme intimidar. «También, quiero que todos sepan por qué tuve que dormir con un cuchillo de cocina debajo de la almohada durante más de un año». Un murmullo de incredulidad recorrió la cantina. «Lo hice porque tenía pánico de que cumplieras tus amenazas. Porque una noche me enseñaste una navaja y me dijiste que era para las mujeres traicioneras como yo». Saqué las fotos de los moretones, las que me había tomado en secreto, y las puse sobre la mesa para que todos las vieran. Y quiero que vean lo que me hacías cuando llegabas borracho y te enojabas porque la comida no estaba lista. Las fotos empezaron a pasar de mano en mano entre los hombres más cercanos, y pude ver la indignación creciendo en sus rostros. «Eso es mentira. Son puras mentiras», gritó Ricardo, pero su voz sonaba desesperada, hueca. «Se está inventando todo. Es una mujer ardida que solo quiere hacerme quedar mal». Pero las pruebas eran contundentes. Su propia voz en la grabadora lo condenaba. Don Julio, el dueño de la cantina, un hombre mayor y muy respetado en el barrio, se acercó a la mesa. Tomó una de las fotos, la miró con atención durante un largo segundo y después miró a Ricardo con una expresión de absoluto asco. «Ricardo», le dijo don Julio con una voz grave y seria que silenció hasta el último rincón. «Yo te tenía por un hombre de honor, pero me equivoqué. Solo los cobardes les pegan a las mujeres. Solo los más viles amenazan a sus esposas». Luego se dirigió a mí y añadió: «Señora, usted hizo lo correcto al irse de esa casa. Ninguna mujer merece vivir con miedo». Uno por uno, como si se hubieran puesto de acuerdo, los amigos de Ricardo se fueron levantando de la mesa y se alejaron de él, dejándolo completamente solo. Nadie quería ser visto junto a un hombre que amenazaba de muerte a su esposa. Ricardo se quedó ahí parado, en medio de la cantina, rodeado de caras que lo miraban con desaprobación y desprecio. «Ricardo», le dije para dar el golpe final, «también quiero que sepas que ya puse una denuncia formal en el Ministerio Público de Toluca y que tengo una orden de restricción en tu contra. Si te atreves a buscarme, si me molestas o si intentas acercarte a mis hijos, te vas derechito a la cárcel». Saqué la copia de la denuncia y se la aventé a los pies. «Y una última cosa», añadí, con toda la dignidad que pude reunir en ese momento. «No soy yo la que debería sentir vergüenza. Aquí. Eres tú. Tú eres el que amenazó de muerte a la madre de sus hijos.
Tú eres el que durmió al lado de una mujer que tenía tanto miedo que necesitaba un cuchillo para poder cerrar los ojos. El único cobarde aquí eres tú. Ricardo se quedó ahí, inmóvil, humillado públicamente delante de toda su gente. Ya no era el hombre respetado y temido que él creía ser. Ahora todos, absolutamente todos, sabían la verdad sobre él. Se agachó lentamente a recoger el papel del suelo. Me lanzó una última mirada, una llena de un odio puro y profundo, pero no dijo una sola palabra. Sabía que había perdido. Sabía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría las cosas para él. Salí de esa cantina con la cabeza en alto, sintiéndome más fuerte y más libre que nunca, escoltada por Miguel y sus amigos. Había logrado lo que vine a hacer. Había enfrentado a mi agresor, había expuesto su verdad y, lo más importante, había recuperado mi dignidad. Por primera vez en años, sentía que de verdad volvía a ser dueña de mi vida. Después de esa confrontación en la cantina, mi vida dio un giro de 180 grados. En los días que siguieron, varias personas de Morelia que conocían a Ricardo me buscaron a través de mi hermana Vero para darme su apoyo y solidaridad. Algunos eran viejos amigos de la familia, que jamás hubieran sospechado lo que yo vivía a puerta cerrada. Otros eran vecinos que, con pena, admitieron haber escuchado los gritos muchas veces, pero que nunca supieron cómo intervenir. Pero la sorpresa, más grande, y la que más me llenó el corazón, fue cuando Graciela, la esposa del hermano de Ricardo, finalmente tomó la decisión de dejar también a su marido. La información que yo le había dejado en aquel sobre le dio las herramientas para documentar sus propios abusos, y una semana después de mi acto público, ella también tomó a sus 3 hijos y se fue de su casa. «Tú me diste el valor, Elena», me dijo por teléfono, con la voz entrecortada pero firme. «Cuando vi que tú pudiste enfrentarlo, supe que yo también podía». Ricardo, por su parte, nunca más volvió a buscarme. Según los chismes que me llegaban de Morelia, después de la humillación pública en la lucha, se había convertido en el hazmerreír del barrio. Los hombres le daban la espalda, las mujeres lo señalaban con desprecio cuando lo veían en la calle, y hasta perdió varios trabajos porque sus clientes ya no querían tratar con un hombre que maltrataba a su familia. Mi mamá me contó que un día se lo encontró en el mercado y que se veía completamente acabado, como un fantasma. Ya no tenía esa arrogancia, esa postura de macho alfa que siempre lo caracterizó. La verdad, expuesta a la luz del día, había sido un castigo mucho más devastador para su orgullo que cualquier sentencia legal. Mis hijos, poco a poco, se fueron adaptando a nuestra nueva vida en Toluca. Al principio, Sofía todavía preguntaba mucho por su papá, pero conforme fue pasando el tiempo y se dio cuenta de que en nuestra nueva casa ya no había gritos, que ya no tenía que caminar de puntitas ni esconderse cuando alguien llegaba, dejó de preguntar. Mateo era muy pequeño, así que para él la adaptación fue más rápida y sencilla. Lo que más me llenaba de alegría era verlos dormir por las noches, tranquilos, en paz, sin sobresaltos ni pesadillas. En Tappen, la fábrica textil me fue de maravilla. Doña Elvira se convirtió en mi mentora, me enseñó todos los secretos del oficio, y al cabo de 6 meses, gracias a mi esfuerzo, ya me habían ascendido a supervisora de una línea de producción. El trabajo era pesado, sí, pero me encantaba sentirme útil, productiva y, sobre todo, independiente. Por primera vez en mi vida adulta, tenía mi propio dinero, un dinero ganado con el sudor de mi frente. Podía tomar mis propias decisiones, planear mi futuro, sin tener que pedirle permiso a nadie. Con mis ahorros, rentamos una casita pequeña, pero muy acogedora en una colonia tranquila de Toluca. Tenía 2 recámaras, una para mí y otra para los niños, y un pequeño patio donde Sofía podía jugar a la pelota. Y lo más importante para mí, tenía cerraduras nuevas y seguras, cuyas llaves solo yo controlaba. Era mi casa, mi espacio seguro, mi refugio. Los niños empezaron a ir a una escuela pública muy buena que estaba cerca de la casa.
Sofía demostró desde el principio ser una niña muy inteligente y sociable. Sus maestros siempre me decían que era una alegría tenerla en clase, que siempre estaba sonriendo y dispuesta a ayudar a sus compañeros. Roberto también se adaptó muy bien, aunque siguió siendo muy apegado a mí durante varios años más, como si necesitara asegurarse de que yo no me iba a ir. Una de las cosas más difíciles fue reconstruir la relación con mis papás. Al principio, estaban muy molestos conmigo, no solo por haberme ido sin decirles nada, sino sobre todo por haber humillado públicamente a Ricardo. «Esas cosas se arreglan en casa, Elena», me decía mi mamá por teléfono. «No en cantinas, delante de todo el mundo». Pero su actitud cambió por completo cuando finalmente les mostré las grabaciones y les conté, con lujo, de detalle, todo lo que había vivido. Mi papá, un hombre duro y de pocas palabras, se puso a llorar como un niño cuando escuchó a Ricardo amenazarme de muerte. «Mi hija», me dijo con la voz rota. «Yo pensé que ese hombre era un buen hombre. Si yo hubiera sabido lo que te estaba haciendo, yo mismo lo hubiera matado». Mi mamá también me pidió perdón, con mucha humildad. «Yo te enseñé que el matrimonio era para aguantar todo, mija», me dijo. «Pero no sabía que ese todo incluía que te quisieran matar». Poco a poco, empezaron a visitarnos en Toluca y a forjar una relación hermosa con sus nietos. Ver a mis papás jugando con Sofía y Mateo en nuestra nueva casa, un lugar sin miedo, sin tensión, sin gritos, era una de las cosas más bonitas de mi nueva vida. Con el tiempo, también empecé a ayudar a otras mujeres que estaban pasando por situaciones similares a la que yo había vivido. Doña Elvira me conectó con un pequeño grupo de señoras que, de manera voluntaria, ayudaban a víctimas de violencia. Yo compartía mi historia, mis estrategias para planear la huida y, sobre todo, mi mensaje de que sí era posible empezar de nuevo. Muchas mujeres me decían que no se atrevían a irse porque no tenían dinero o porque no sabían cómo iban a mantener a sus hijos solas. Yo les enseñaba mis trucos para ahorrar en secreto, para planear una salida segura, para conseguir trabajo en las maquiladoras. «Si yo pude», les decía siempre, «ustedes también pueden. Lo único que necesitan es decisión y un buen plan». Al cabo de 2 años, ya teníamos una vida completamente estable y feliz en Toluca. Los niños iban muy bien en la escuela. Yo tenía un trabajo que me gustaba y que me daba independencia económica, y habíamos construido una red de amistades y apoyo muy sólida. Ya no vivíamos con miedo, ya no caminábamos por la vida con la cabeza agachada, esperando que algo malo fuera a pasar. Una noche, como 3 años después de haberme ido de Morelia, estaba acostando a los niños cuando Sofía me preguntó algo que se me quedó grabado en el alma para siempre. «Mami», me dijo con su vocecita, «¿te acuerdas cuando en la otra casa papá gritaba mucho?» «Sí, mi amor, sí me acuerdo», le respondí. «Me gusta más esta casa», me dijo, abrazando a su osito de peluche, «porque aquí nadie grita y todos dormimos tranquilos». Esa noche, cuando me acosté en mi propia cama, en mi propia casa, pensé en el cuchillo que había sido mi compañero fiel durante tanto tiempo. Ya no lo necesitaba, ya no tenía miedo, ya no era una víctima. Era una mujer libre, fuerte e independiente, que había logrado salvar a sus hijos y, en el proceso, salvarse a sí misma. Había aprendido por las malas que el valor no es la ausencia de miedo. El valor es tener miedo, pero actuar a pesar de él. Y yo, sin duda, había sido muy valiente. Ahora, mis queridos amigos, después de tantos años, puedo mirar hacia atrás y decirles con toda certeza que aquella drástica decisión de dormir con un cuchillo, aunque suene a algo sacado de una película de terror, me salvó la vida. Y no porque alguna vez tuviera que usarlo para defenderme físicamente, sino porque cada noche, al sentir el frío del acero bajo mi almohada, me recordaba a mí misma que yo valía la pena, que mi vida tenía un valor incalculable y que merecía, por encima de todo, protegerme a mí misma.
Han pasado más de 40 años desde aquellos días terribles en Morelia, y puedo decirles con el corazón en la mano que la vida ha sido muy generosa conmigo desde entonces. Mis hijos crecieron y se convirtieron en personas de bien, en seres humanos maravillosos. Mi Sofía se hizo maestra de primaria, una de esas maestras que dejan huella. Se casó con un hombre bueno, un hombre que la respeta y la adora, y me regaló 3 nietos que son la luz de mis ojos. Mi Mateo se hizo ingeniero. También formó una familia hermosa y siempre, cada vez que tiene oportunidad, me dice que admira el valor que tuve para sacarlos de esa situación tan horrible. Trabajé en la maquiladora durante 15 años, hasta que logré ahorrar lo suficiente para poner mi propio negocito. Una pequeña mercería, un localito donde vendía hilos, estambres y hacía arreglos de minonenseta costura. El negocio, gracias a Dios, me fue muy bien, y con eso pude darles a mis hijos una educación universitaria, algo con lo que yo siempre había soñado y que a mí me fue negado. Conocí a otros hombres, tuve algunas relaciones bonitas, pero la verdad es que nunca volví a casarme. Había aprendido, a la mala, que era perfectamente capaz de cuidarme sola, de sacar adelante a mi familia, de tomar mis propias decisiones sin pedirle permiso a nadie. Mi independencia se había convertido en mi tesoro más preciado, algo que no estaba dispuesta a sacrificar por nada ni por nadie. Me enteré de que Ricardo murió hace como 10 años. Según me contaron, se hundió en el alcoholismo, nunca volvió a casarse y vivió sus últimos años completamente solo. No puedo decir que me dio gusto su muerte, eso sería mentir, pero sí sentí una especie de alivio final, como si se cerrara el último capítulo de un libro muy doloroso. Con su muerte, desapareció hasta la más mínima y remota posibilidad de que algún día apareciera de nuevo en nuestras vidas para hacernos daño. Durante todos estos años, nunca dejé de ayudar a mujeres que vivían situaciones de violencia. Junto con doña Elvira y otras señoras, formamos un grupo de apoyo que, me enorgullece decir, todavía existe en Toluca. Hemos ayudado a cientos, quizás miles de mujeres a salir de relaciones violentas, a encontrar trabajo, a conseguir un lugar seguro para ellas y sus hijos, a reconstruir sus vidas desde las cenizas. Es el trabajo del que me siento más orgullosa en toda mi vida. Lo que quiero que entiendan, especialmente las mujeres que me están escuchando en este momento, es que nunca, pero nunca, es demasiado tarde para cambiar su vida. Yo tenía 27 años cuando tomé la decisión de irme, pero he conocido mujeres que se han liberado a los 40, a los 50, incluso a los 60 años. La edad no es una barrera. Lo único que importa es la determinación de querer vivir con dignidad y en paz. También quiero decirles que no hay nada de qué avergonzarse por haber aguantado maltrato. En aquellos tiempos, y todavía ahora en muchos lugares, nos enseñan que aguantar es de mujeres fuertes, que el matrimonio es sagrado, que tenemos que sacrificarnos por el bien de nuestros hijos. Pero yo aprendí que el verdadero sacrificio no es permitir que nos destruyan. El verdadero sacrificio es hacer lo que sea necesario para proteger a nuestra familia, aunque eso signifique alejarnos de la persona que nos está lastimando. Dormir con un cuchillo no es normal, mis amores. Si ustedes están durmiendo con miedo, si viven esperando el momento en que su pareja explote y las lastime, si están viviendo bajo la sombra de las amenazas, eso no es amor. Eso no es un matrimonio. Eso es violencia pura y dura. Y nadie, absolutamente nadie en este mundo, merece vivir así. Si alguna de ustedes está pasando por algo similar, quiero que mis palabras les lleguen al corazón. Sí se puede salir, sí se puede empezar de nuevo, sí se puede volver a ser feliz. No, les voy a mentir. No va a ser fácil. Va a requerir mucho valor, mucha planeación y muchas lágrimas, pero les juro que sí se puede. Yo soy la prueba viviente de que es posible. Busquen ayuda, hablen con alguien de confianza, hagan un plan en secreto, ahorren aunque sea de a poquito. Identifiquen a las personas que sí las pueden apoyar y, sobre todo, nunca olviden que ustedes valen oro,
que su vida tiene un valor inmenso y que merecen dormir tranquilas, sin armas bajo la almohada, sin miedo, sin amenazas. Yo ahora duermo en una cama muy cómoda, en mi propia casita, rodeada del amor de mis hijos y mis nietos. En mi hogar ya no hay gritos, no hay amenazas, no hay cuchillos. Solo hay paz, solo hay amor. Solo hay la inmensa tranquilidad de saber que tomé las decisiones correctas en los momentos más difíciles. Nunca es tarde para elegir la paz. Nunca es tarde para elegir la dignidad. Nunca es tarde para elegirse a una misma y elegir la vida. Gracias por haberme escuchado, mis queridos. Si esta historia les tocó el corazón, por favor, regálenme un me gusta, suscríbanse al canal y compártanla con alguien que pueda necesitar escuchar estas palabras. Y recuerden siempre, ustedes son mucho más fuertes de lo que creen, más valientes de lo que se imaginan y más capaces de lo que nadie jamás les ha hecho creer. Que Dios me los bendiga mucho y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho, por favor.